Hoy en Diálogos de Democracia. ¿Abogados o cómplices? ¿Cuáles son las fronteras que tienen los abogados entre la defensa y la ayuda para delinquir? ¿Qué protege el secreto profesional entre cliente y abogado? Diálogos de Democracia. Hoy a las 6 de la tarde, con los abogados Julio Rodríguez y Benji Espinosa por Epicentro TV. Hoy en Diálogos de Democracia. ¿Abogados o cómplices? ¿Cuáles son las fronteras que tienen los abogados entre la defensa y la ayuda para delinquir? ¿Qué protege el secreto profesional entre cliente y abogado? Diálogos de Democracia. Hoy a las 6 de la tarde, con los abogados Julio Rodríguez y Benji Espinosa por Epicentro TV. Buenas tardes, yo soy David Gómez Fernandini y esto es Diálogos de Democracia, una coproducción de Epicentro TV y el programa Perú Conversa de Idea Internacional. Primero, disculpen la demora, hemos tenido un pequeño contratiempo, pero ya estamos aquí. El tema de hoy es abogado defensor o cómplice. ¿Cuáles son los límites de la defensa legal a raíz de la detención del abogado de la presidenta Mateo Castañeda por presuntamente haber intentado sobornar a policías del equipo especial para que se archivara la investigación contra el hermano de Dina Boluarte? Los invitados de hoy son el penalista Benji Espinosa y el penalista también Julio Rodríguez. Vamos a darle la bienvenida primero a Benji Espinosa, por favor. Señor Espinosa, ¿cómo está? ¿Cómo está, David? Muy buenas noches. Un placer estar con ustedes. Muchas gracias por estar en la edición de hoy. El señor Julio Rodríguez está ingresando en estos momentos, todavía no logra conectarse, pero en cualquier momento va a ingresar también al programa. Primero quiero presentar un reportaje que hemos hecho de aproximadamente 4 o 5 minutos para poner en contexto el tema y a partir de ahí empezar con la conversación. Veamos el reportaje, por favor. Encantado. El responsable de esa demora es el doctor Mateo Castañeda. Las investigaciones al entorno de la presidenta Dina Boluarte han revelado una compleja trama de presuntos intercambios de favores en los que habría participado más de un abogado de la mandataria. Una situación que ha puesto sobre la mesa cuál es el rol que debe cumplir un abogado defensor y cuáles son los límites que no debe cruzar para evitar convertirse en cómplice de su defendido o defendida. La detención del abogado de la presidenta, Mateo Castañeda, el último viernes, ha puesto al descubierto cómo él y la mandataria habrían utilizado todo su poder para lograr la impunidad de Nicanor Boluarte. Mateo Grimaldo Castañeda Segovia. Buenos días. Buenos días, señor juez. Según la orden de detención en su contra, Castañeda procuró neutralizar las investigaciones contra Nicanor Boluarte Segarra ofreciendo beneficios de protección desde la Presidencia de la República a los coordinadores policiales que apoyan al equipo fiscal. De acuerdo a la resolución, primero le pidió al coronel Walter Lozano del equipo especial que la investigación a Nicanor Boluarte se archivara o pasara de EFICOP a una Fiscalía Anticorrupción Ordinaria. Al no lograr su objetivo, dice el documento, Castañeda le hizo el mismo pedido al coronel Harvey Colchado, entonces jefe de la DIVIAC. Tras el allanamiento a la casa de la presidenta y la suspensión expresa a Colchado, Boluarte y su abogado Castañeda volvió a utilizar como intermediario al general Carlos Morán para sostener otra reunión con el suspendido coronel, a quien según la resolución le propuso intercambiar figuritas. Que Colchado consiguiera información comprometedora contra el fiscal de la Nación Juan Carlos Villena y contra su adjunto el fiscal Hernán Wilfredo Mendoza Salvador. A cambio de esa información, el gobierno le concedería el perdón a Colchado y no lo invitaría al retiro en diciembre próximo. Lo que Castañeda no sabía es que Lozano y Colchado estaban actuando como agentes encubiertos bajo la autorización de la fiscal Marita Barreto, y que estaban grabando todas las conversaciones con el abogado de la presidenta. Yo soy un daño colateral de una pelea por el poder, que se entienda bien. Cuando se investiguen las llamadas telefónicas, se verá que es el general Morán quien me ha estado llamando insistentemente para reunirme con su ahijado, el coronel Harvey Colchado. Fue una emboscada que me han hecho. Es una celada. Pase, por favor. Y desde acá al Palacio y toda la... Mateo Castañeda no es el único abogado de la presidenta involucrada en esta red de intercambios de figuritas. Según Jaime Villanueva, en junio de 2023 hubo una reunión en la oficina del entonces abogado de Dina Boluarte, Óscar Nieves, en la que participaron la presidenta, su hermano Nicanor, el abogado Óscar Nieves y el propio Villanueva. Según Villanueva, Boluarte quería dejar constancia de que había cumplido con los nombramientos que le habría pedido el fiscal adjunto de Patricia Benavides, Marco Huamán.
que estaba a cargo de las investigaciones contra la presidenta por las muertes durante el estallido social. En efecto, el gobierno nombró a Tiberio Robles Llanoc en Pronied y a José Luis Alarcón en Fovipol, presuntamente a pedido de Patricia Benavides. Y como contraprestación, la entonces fiscal de la Nación debía archivar las investigaciones contra Nicanor y contra la mandataria, lo que finalmente no se llegó a concretar. El entonces abogado de la presidenta Óscar Nieves, cuya vivienda fue allanada en la operación Valquiria 11 el pasado 23 de abril, es indicado de haberle entregado dinero al entonces fiscal adjunto supremo de Benavides, Marco Huamán, y a los asesores Jaime Villanueva y Miguel Ángel Girao, para archivar varias investigaciones, entre ellas una por lavado de activos contra Camilo Peirano. Los abogados Óscar Nieves y Mateo Castañeda son acusados de haber cruzado la línea de la ilegalidad y haberse convertido en presuntos cómplices de su defendida, la presidenta Dina Boluarte, en sus desesperados intentos por evitar la detención de su hermano Nicanor, por quien puso las manos al fuego más de una vez. Bueno, ya está con nosotros el abogado Julio Rodríguez, a quien vamos a darle la bienvenida también. ¿Cómo está, señor Rodríguez? Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo está? Un placer para mí. Disculpe la tardanza, estaba en un evento del Ministerio Público que me tomó unos minutos más de lo previsto. No se preocupe, gracias por estar en esta edición de Diálogos de Democracia. Mi primera pregunta para ambos es, digamos, lo que ha sucedido con Mateo Castañeda. Él, tras su detención preliminar, escribió una primera carta en la que protesta porque según él no había mérito para su detención y le pide al Colegio de Abogados de Lima que intervenga frente a lo que consideraba un exceso contra el libre ejercicio de la profesión de abogado. El CAL emitió un comunicado exigiendo el correcto ejercicio de la defensa dentro de los marcos deontológicos y también señalando que la detención del abogado Castañeda podría vulnerar el principio de presunción de inocencia. Entonces, mi primera pregunta para ambos es, en función a todo lo que se conoce hasta el momento, ¿les parece que la detención de Mateo Castañeda está justificada? No sé quién desea empezar, por favor. Como ustedes terminen. ¿Cómo estás, Benji? Muy buenas tardes. Julio, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Si quiere, empieza el doctor Julio Rodríguez. Por favor, señor Rodríguez. Miren, yo lo tengo claro para mí. Es decir, el comportamiento de un letrado que transgrede esta línea que no es una línea gris, que es una línea bastante percibible, que es actuar de acuerdo a los estándares deontológicos. Es decir, la defensa puede ser irrestricta, pero de ninguna manera se pueden hacer uso de mecanismos indebidos, ¿no? Yo parto sin ninguna duda de que uno tiene que ajustarse al rol que le compete como abogado y las funciones y prerrogativas que determina el colegio profesional, que determina la norma procesal, la ley orgánica del Poder Judicial y del Ministerio Público y evidentemente la Constitución. Y en el momento en que el abogado lo que acaba haciendo es romper estos estándares funcionales, es decir, pasa del lado ya no de lo lícito a lo ilícito, evidentemente en esas circunstancias no hay duda de que puede haber reproche al abogado y que puede ser investigado y que evidentemente también, de acuerdo a las circunstancias propias del hecho, si así lo amerita, pues ordenar restricciones a su libertad. El presente caso comenzó medio en una nebulosa, no había la claridad absoluta de cuáles habían sido las motivaciones que llevaron a la detención preliminar. Pero hoy en día, que ya las conocemos con más detalle, la valoración permite puede ser bastante más cautos en conjeturas, porque si se confirma la tesis que ha hecho pública el abogado Castañeda, evidentemente no tengo yo la menor duda de que su comportamiento no sería disfuncional, sino que había sido llevado a este escenario ante lo que los norteamericanos llaman una provocación. El agente, entre comillas, supuesto encubierto, no es que busque realizar actos de registro de comportamientos ilegales, sino que provoca la escena criminal. Y si provoca la escena criminal, evidentemente allí ya no puede haber agente encubierto y no se puede convalidar los actos posteriores de restricción a derechos fundamentales del abogado Castañeda, por lo menos hasta donde se tiene entendido. Ahora, si su versión simplemente es una defensa, porque no tiene cómo acreditarlo, aunque él ha dicho que sí, obviamente, si lo que ha habido es una reunión y se han ofrecido ascensos indebidos, se han ofrecido ventajas que no corresponden, tanto por el abogado Castañeda como por el hermano de la presidenta,
es obvio que estamos ante actos de tráfico de influencias o de cohecho, dependiendo de los momentos y circunstancias que, como vuelvo a repetir, no tienen la claridad absoluta para identificarlos. Señor Espinosa, su opinión sobre, digamos, sobre los motivos de la detención, la justificación de la detención del señor Castañeda y también lo que dice el señor Rodríguez, ¿no? Una de las cosas que está diciendo el abogado Castañeda para defenderse es que en realidad Carlos Morán, lo llamaba insistentemente para agendarle esta reunión, para, digamos, hacer que entre en la figura del agente provocador, ¿no? Pero también hay que considerar que, digamos, uno cae en la provocación porque quiere, ¿no? Y él terminó aparentemente, según la investigación, ofreciendo estos beneficios para los policías a cambio de que beneficiaran a Nicanor Boluarte. ¿Cuál es su opinión? Sí, definitivamente. Creo que hay tres aristas de análisis en esta cuestión. La primera arista es si se justifica o no la detención preliminar. A mí me parece que la determinación de la necesidad de la detención preliminar la vamos a ver en el resultado de los actos de investigación, porque hay lamentablemente una extendida y mala práctica fiscal y policial de detener para recién practicar actos de investigación que en realidad no requieren la privación de la libertad del investigado. Quiero aclarar este punto. La detención preliminar no solo se rige bajo los estándares del 261, que establece que hay una sospecha plausible de delito y responsabilidad en él, ni solamente que haya cierta posibilidad de fuga o obstaculización, sino que hay un criterio fundamental y es la razonabilidad de la detención preliminar, que solo se justifica si es que la privación de libertad es necesaria para que se realicen los actos urgentes inaplazables. Voy a poner un ejemplo. Si es que tengo un caso donde requiero tomar las muestras de voz, imágenes, sangre o algún elemento del imputado que no puedo conseguir en una investigación ordinaria, entonces detengo. Esa es una circunstancia extraordinaria. A mí me parece, prima facie, que eso no se ha cumplido en este caso. No veo yo algún acto urgente que deba practicarse y que requiera la privación de libertad necesaria del doctor Mateo Castañeda y de Nicanor Boluarte. Eso en primer plano. Un segundo punto de análisis es el análisis de las fronteras entre ejercicio libre de la abogacía y el campo delictivo. Y concuerdo con el doctor Julio Rodríguez, en efecto, el campo no es difuso, o los límites no son difusos, sino son bastante claros. Ejercer la abogacía implica patrocinar, defender, representar intereses, causas, no ser identificado por la causa que defiendes, por el imputado que te toca defender. Esos son los ámbitos, los marcos del libre ejercicio de la abogacía. Otra cosa muy distinta es cruzar la línea y delinquir, como por ejemplo traficar influencias, como por ejemplo ofrecer dádivas, como por ejemplo ofrecer, ¿no es cierto?, o prometer beneficios indebidos. Son dos cosas distintas. Hablo en condicional. Si se demostrara lo que se plantea como hipótesis de imputación, definitivamente estaríamos hablando de que no hay ejercicio libre de la abogacía, sino delitos y graves. Y un tercer punto que es importante abordar es el punto del papel de los policías. Porque hay que ser acá absolutamente claros. El agente provocador no es agente encubierto. La propia ley procesal penal lo establece. Si es que, por ejemplo, se demostrase la tesis del doctor Mateo Castañeda, que en realidad lo provocaron a él y que había una actuación de policías para provocar, ¿no es cierto?, delito, entonces estaríamos en una situación en donde ya no cabe la figura del agente encubierto. El agente encubierto únicamente lo que hace es infiltrarse, ¿no es verdad?, infiltrarse para poder obtener información que de otra manera, sin la infiltración, no tuviera, para recoger evidencias, para captar información clave. Eso se hace. No sé si me logra escuchar. Sí. La ley establece que eso se hace en delitos graves, organización criminal, trata de personas o corrupción. En este caso sería organización criminal, se cumple este requisito. 2,
tiene que haber una disposición fiscal que expresamente motive la autorización del agente encubierto. Aparentemente también se habría cumplido. El tercer punto es el punto a analizar. La ley dice que si es que la actuación del agente encubierto va a generar restricciones o limitaciones a los derechos fundamentales, entiéndase, grabaciones, por ejemplo, requiere una autorización. Ese es un punto que no queda claro si es que había una autorización judicial previa o no. Ojo, no se puede argumentar que porque la medida era urgente, no se podía esperar la autorización del juez, porque, por ejemplo, las detenciones preliminares se autorizan en horas, no en días. Y una autorización de este tipo para la actuación del agente encubierto, cuando va a restringir derechos fundamentales, requiere autorización previa del juez. Si no la hay, hay una actuación absolutamente indebida y estaríamos frente a prueba ilícita, con lo cual, si se demuestra que no hay orden judicial, entonces el caso, y no solo la detención, va a finalmente tener un efecto de caída libre. Pero, a ver, ¿qué pasaría, por ejemplo, si un agente encubierto que tiene, digamos, autorización de la fiscalía para proceder como tal, digamos, de alguna manera hace que, digamos, le dice a un abogado que podría llegar a un acuerdo, que podría tener un acercamiento con el equipo fiscal porque quieren hablar con él sobre el caso? Y de pronto de esas conversaciones surge digamos, ese ofrecimiento de parte del abogado a los agentes policiales de ofrecerles beneficios a cambio de beneficiar a su defendido. En ese caso, a pesar de que él haya hecho el ofrecimiento que se considera algo delictivo, las pruebas serían ilícitas y es como si no hubiera pasado nada si se logra demostrar que el agente encubierto era un agente provocador o que no tenía la autorización judicial para grabar, por ejemplo, las conversaciones. Señor Rodríguez. Definitivamente no es posible. Hay que recordar de dónde proviene esta institución, ¿no es cierto? Esto viene del sistema norteamericano. Y en el sistema norteamericano son bastante rigurosos con las reglas del debido proceso. Esto viene de un caso además muy singular, es el caso de un policía que busca infiltrarse en un lugar donde se comercializaba con actividad sexual de menores. Pero ¿qué es lo que sucede en ese caso? El policía tenía la información de que ahí había un trato sexual de menores y que había una persona que era más o menos recurrente. Este policía se mete al baño público donde supuestamente se hacían las transacciones para esos fines y el policía lo que hace es decirle, oye, acá tengo determinadas personas que están dispuestas a. No esperó, en el caso concreto, que esta persona mostrase un interés por esta actividad ilegal, sino provocó la escena criminal. Y lo que determinó el sistema norteamericano es que no es válido. Todo lo que se obtiene a partir de ese momento no tiene valor. De ninguna manera, porque esa es parte del Estado de Derecho. El proceso penal tiene una finalidad, ¿no? La reconstrucción de la verdad consensuada, ¿no? Porque la verdad histórica es imposible. Somos abogados, no somos arqueólogos ni historiadores. Y esa verdad tiene límites. Y los límites son los derechos fundamentales. Por lo tanto, si se transgreden esos límites, la información obtenida a partir de ello no tiene valor. Pero además lo que usted acaba de mencionar, nuevamente, si yo voy a restringir derechos fundamentales como el derecho a la privacidad de las comunicaciones, a la privacidad de las conversaciones, etcétera, y no tengo autorización judicial, todo aquello que se ha hecho sin la autorización judicial para esas finalidades tampoco tiene valor. Se contamina. Es lo que los norteamericanos llaman el fruto del árbol envenenado. Ya se envenenó esa prueba, no puede ser utilizada. Señor Espinosa, su opinión sobre el tema. No se le escucha. Creo no se le escucha en este momento. No, tiene un problema con el audio. Quizás si se desconecta. Está tu micro, Benji. Figura como desactivado. Ahí está activado, pero no entra el audio. A ver, si de repente se desconecta y se vuelve a conectar, se soluciona el problema. A veces pasa eso. Señor Rodríguez, entonces le voy haciendo una pregunta mientras regresa el señor Benji Espinosa. Yo le quiero hacer una pregunta sobre ética abogadil, por llamarla de alguna manera. Por ejemplo, si un cliente le confiesa a su abogado un delito, ¿el abogado está obligado a delatarlo
o a hacer todo lo posible para convencer a su cliente de reconocer ese delito y buscar la menor pena posible? Se lo pregunto porque vemos casos de abogados que, sabiendo que sus clientes son culpables, hacen todo lo posible para que se les absuelva, incluso cruzando la línea de la ilegalidad, para conseguir la absolución de sus defendidos, ¿no? Entonces, en ese caso uno se pregunta, ¿y dónde queda la ética? ¿El abogado puede defender cualquier cosa, incluso sabiendo que su defendido es culpable? A ver, muy interesante su pregunta. Vayamos por partes. Primero, el abogado no está obligado a defender cualquier cosa. El abogado puede escoger las causas que quiere defender. Ahí está la libertad del ejercicio de la profesión. Pero adicionalmente a ello, hay otro dato que es importantísimo. Y lo ha dicho la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Está prohibido identificar al abogado con quien defiende. Si un abogado defiende a sujetos que cometen criminalidad económica, no es que el abogado sea un criminal económico. Si defiende personas que han cometido agresión sexual, no es que el abogado sea un violador o un corrupto, si es que defiende actos de corrupción. Eso está Pero si el abogado miente durante el proceso para defender a su cliente. No. A ver, es que hay un deber de probidad del abogado reconocido en la ley. Tampoco significa que el abogado puede llevar a su cliente a la autoinculpación, por eso está prohibido. Sin embargo, si al abogado el cliente le cuenta que ha cometido el delito, el abogado evidentemente no le va a ir a decirle al juez, él es culpable, porque estaría vulnerando una regla máxima que es el secreto profesional. La carga de la prueba la tiene la fiscalía. La fiscalía tiene que hacer la labor de acreditar que él es culpable. Ojo, distinto es que al abogado le confiesen que van a cometer un delito, porque eso es totalmente diferente. Claro. Ahí no hay secreto profesional. Incluso en el ámbito norteamericano, ¿no? Han tenido una serie de pronunciamientos respecto a delitos gravísimos que afectan seguridad nacional. Casos de terrorismo, de narcotráfico, de trata, ¿no? Que son de tráfico de armas, etcétera, donde ellos han puesto el grito en el cielo, que ahí la restricción es mucho mayor cuando se tiene información al respecto. Una serie de derechos acaban reduciéndose en privilegio de la seguridad nacional, como llama el sistema norteamericano, de donde importamos este tipo de instituciones. En el caso peruano, y con eso cierro mi intervención, somos muy laxos, ¿eh? Y hay que reconocerlos. Muy laxos con los deberes deontológicos, con los deberes éticos. Hay comportamientos que se han conocido públicamente de algunos abogados que en el sistema español, en el sistema alemán, en el sistema norteamericano, eso hubiese bastado para que sean removidos de la colegiatura correspondiente. Es decir, que su colegio de abogados inmediatamente les abra procesos y los separe, porque son comportamientos antiéticos. Y los hemos conocido públicamente, pero acá nuestro colegio de abogados, lamentablemente, muchas veces mira a un costado y no interviene. Señor Espinosa, para ponerlo en auto sobre lo que estábamos conversando, yo le preguntaba al señor Rodríguez el tema de qué pasa cuando un abogado sabe que su cliente es culpable y, digamos, hace todo lo posible para que se le absuelva sabiendo que su cliente ha cometido un delito. Y hay algunos que incluso cruzan la línea de la ilegalidad tratando de sobornar testigos, algo que hemos visto y que estamos viendo actualmente presuntamente con el abogado de la presidenta Dina Boluarte. Entonces, ¿cuál es el límite del ejercicio del abogado con respecto a su cliente? Me parece que es una pregunta absolutamente interesante. Hace mucho tiempo el profesor de Harvard, que integró la defensa en el celebérrimo caso O.J. Simpson, Alan Dershowitz, escribió un libro cuyo capítulo más importante es aquel que en inglés, digamos, la traducción del inglés es ¿deben los buenos abogados defender a las malas personas? Y la respuesta desde todos los ámbitos es que por supuesto. Nuestro trabajo es defender a los buenos y a los malos. A nosotros se nos tiene que juzgar por cómo defendemos, por los términos de nuestra defensa, por los medios que implementamos, por los recursos que promovemos, jamás por la persona que defendemos, incluso si es una persona culpable. Al culpable lo que hay que buscarle es juicio justo y pena justa. Un debido proceso, que es el que marca la diferencia entre justicia y ajusticiamiento. Los abogados somos gladiadores para acompañar al ser humano que esté en una tragedia, probablemente una de las tragedias más sensibles y graves que existan en su vida, que es la tragedia de estar investigado o sometido a un proceso penal. Y hay que evitar el linchamiento, más aún cuando los casos son mediáticos o emblemáticos. Eso es muy importante. Y voy al punto anterior, en el que estaba interviniendo, lamentablemente no se puede escuchar. Lo que quería decir es que en la línea de lo que dice el doctor Julio Rodríguez es absolutamente correcto. Hay dos puntos.
que deja marcado, y creo que es importante aprender de las lecciones que da la Suprema Corte de Estados Unidos. La Suprema Corte de Estados Unidos, además de establecer que un agente provocador no es agente encubierto, y lo hace además en delitos graves y sensibles, que acá seguramente si se resolviera así, dirían que el juez es un juez corrupto, que es un juez pro delito, que es un juez que debería estar expectorado de la judicatura, porque eso es lo que lamentablemente todavía nos falta entender. Creo que nos faltan lecciones importantes de civilidad y respeto del derecho. En Estados Unidos, por ejemplo, se sentó la regla de la exclusión, en donde se estableció que no, ojo, no vale todo. Ese es el mensaje de la jurisprudencia americana. No vale todo a la hora de buscar la verdad. A la hora de buscar la verdad hay límites. El fin no justifica los medios. Es verdad que hay delitos graves, es verdad que rompen el tejido social, es verdad que despiertan grave conmoción, pero el Estado se diferencia del delincuente porque el Estado no puede comportarse como delincuente para perseguir el delito. Esa es la gran diferencia, es el límite ético que hay entre el persecutor y el perseguido. Entonces, si se determina en el caso concreto de Mateo Castañeda, y creo que lo que va a plantear es básicamente el factor cronológico, yo plantearía lo siguiente. ¿Cuándo empezaron las tratativas para reunirse? Porque la reunión no ha sido inmediata, ha tomado tiempo. Conocemos por los medios que hubo coordinaciones telefónicas y que luego hubo reuniones en determinados cafés en distintos distritos. En Miraflores, en San Borja, en fin. Entonces va a ser muy importante el factor tiempo entre que pactaron la reunión y se efectuó la reunión. Porque, por ejemplo, si han transcurrido 3, 4, 5 días, es un tiempo absolutamente razonable para que el fiscal, porque no es el policía el que lo hace, el fiscal que ha sido noticiado, que ha sido informado por el policía, que acá habría actuaciones que rayan con el delito y que motivan la intervención como agente encubierto, y frente a la previsibilidad de que se van a restringir derechos fundamentales, utilizar equipos para grabar y demás, ¿no es verdad? Entonces requerían la autorización del juez. Y si no la tuvieron, entonces los costos que se tienen que pagar por haber actuado ilícita o indebidamente es que las pruebas se excluyen. Y no solo las pruebas de la grabación, sino todo aquello generado a raíz de la grabación. Por ejemplo, si es que la grabación generó el allanamiento y la detención preliminar, entonces debe anularse el allanamiento y la detención preliminar. Y si ha habido incautaciones, todo lo que se incautó se tiene que devolver. Es grave, pero es el costo de no respetar las fronteras de la licitud probatoria. En el derecho no todo vale. Ahora, hay una persona en el chat que se llama Inés Tapia que ha puesto una pregunta que me parece interesante. ¿Un abogado puede exponer a su cliente para salvarse? Y esto me da pie a mencionar la última carta que escribió Mateo Castañeda desde su lugar de reclusión, en la que hace varios señalamientos y acusaciones serias contra el señor Carlos Morán, de quien ha sido su abogado, además. Tenemos ahí la carta para poder leer un extracto y comentar. Hay una parte de la carta en la que dice: tengo pruebas, ese es el tercer párrafo me parece, tengo pruebas, además de los registros telefónicos, que fue Morán quien me solicitó con insistencia reunirme con Colchado para demostrar su supuesto manejo de la policía para ser ministro. Ahora intenta ayudar a Colchado, de quien es padrino, hecho conocido en los medios policiales, siempre juegan juntos, ¿no? Esto es para demostrar que hubo un agente provocador. Pero lo que dice después es bien grave. Hace un tiempo Morán me pidió que le ayude a cobrar una comisión de 2 millones de soles por la compra de helicópteros y otras cosas, y me pidió que facture por inexistentes servicios legales a una empresa de la cual me negué categóricamente. Castañeda, como decía, ha sido abogado de Morán. Entonces, ¿puede un abogado amenazar a su cliente o ex cliente con entregar a la justicia pruebas de un presunto delito del que se habría enterado por esa relación abogado-cliente que está protegida por el secreto profesional? Señor Rodríguez. Mire usted, la redacción es, que es muy puntual y hay que analizarla con muchísima exactitud. Porque, ojo, no está diciendo que va a revelar información de la comisión de 2 millones. Ni está diciendo que la comisión es ilegal, ¿eh? Lo que está diciendo es, me pidió facturar por inexistentes servicios reales a una empresa respecto de lo cual me negué. Es decir,
Ahí no estaría vulnerando el secreto profesional porque ahí lo estarían buscando al abogado involucrar en un delito aún no cometido, entre comillas. Y si el abogado se niega a intervenir en un acto delictivo, sí puede denunciar el hecho. Claro, la discusión va a ser oportunidad. ¿Por qué no lo hizo en aquel momento? ¿Por qué esperó a estar en estas circunstancias para denunciar que allí hubieron actos delictivos que se pueden estar aún tratando de ejecutar o no? No lo sabemos porque la redacción dice hace un tiempo, no me dice hace poco tiempo, hace mucho tiempo, hace demasiado tiempo. Entonces, esa redacción ahí, como vuelvo a repetir, hay que analizarla con mucha pulcritud para poder valorar si es que estamos ante un hecho delictivo que pues tiene cierto grado de proximidad temporal con los hechos. Lo que es cierto es que no ha revelado secreto profesional hasta allí, porque lo que se buscaba es que el abogado intervenga en un acto ilegal, a lo que se negó, pero que ipso facto de la negativa debió denunciar a las autoridades. Señor Espinosa. Sí. La gran pregunta que hay que plantearse acá es, ¿el secreto profesional es absoluto o relativo? Y en realidad es relativo. El Código Ética plantea dos escenarios donde el secreto profesional puede ser, o la información que cobija el secreto profesional puede ser expuesta o revelada. Primer caso, cuando el cliente te autoriza expresamente y por escrito a que lo reveles. Segundo caso, que sería el caso de Mateo Castañeda, cuando la información que vas a revelar necesitas revelarla para ejercer tu propia defensa. En ambos escenarios es posible que se pueda revelar la información que otrora estuviera cubierta por el secreto profesional. Creo que también la gran pregunta que se desprende de estas circunstancias es si es que tenías esa información, ¿por qué no la revelaste antes? Entonces, claramente la respuesta sería, es que antes no estaba en prisión, claro. Hoy lo está. Hoy está, como lo dice el doctor Mateo Castañeda, en una mazmorra, y en estas circunstancias difíciles, en estas horas difíciles, es que revela esta información, lo que motivaría que se pueda abrir una investigación con esta información pública. Ajá, justamente eso iba a preguntar, ¿esto constituiría algún tipo de delito, el hecho de haber ocultado la comisión o que le hayan ofrecido o propuesto cometer un delito y no haberlo denunciado en su momento? Sí, señor Rodríguez. Sí, evidentemente. A ver, la obligación legal que tiene un abogado es superior a la de un nolego, porque tenemos circunstancias privilegiadas, tenemos conocimientos específicos y tenemos deberes deontológicos, deberes éticos, ¿no? El abogado tiene que actuar de acuerdo a los estándares normativos, no puede apartarse de la norma. Apartado que esté de la norma, ya está en condición de ilicitud. Por lo tanto, le dije hace un momento, y yo coincido ahí con Benji, pero yo puedo magnificarlo aún más. Los tribunales constitucionales, sobre todo internacionales, y me refiero al europeo y al de derechos humanos, han dicho claramente que no existe ningún derecho absoluto. Ni la vida es un derecho absoluto. Por lo tanto, el ejercicio de la defensa menos aún lo va a ser. El secreto profesional tampoco lo será. Entonces, en circunstancias extremas, evidentemente la vulneración de estas facultades legales no podrán ser recogidas como lícitas si es que la persona tiene un deber de comunicar el acto delictivo y diferenciarse de quien lo está eventualmente por realizar, porque podría llegarse al escenario de tratar de involucrarlo como algún interventor en el delito. Esas reservas, esas cautelas, tiene que realizar siempre un abogado en esas circunstancias. Señor Espinosa. Sí, si es que se investiga y se determina responsabilidad en el general Morán, habría responsabilidad el doctor Castañeda también. Si es que finalmente se determina que no hay delito en él, entonces el doctor Castañeda no cometería delito porque
no hubiese cometido el delito de omisión de dar denuncia, que está previsto en el artículo 407 del Código Penal. ¿Cuándo se comete este delito? Cuando un profesional que por ejercicio de la profesión tiene el deber de comunicar la existencia de un delito, no lo hace. Es el delito de omisión de denuncia. Sin embargo, acá hay que ser muy claros. A mí me parece que si esa información, como lo dice la carta, ese manuscrito revela que no solo se trata de un dicho, sino que está escoltado de prueba, de evidencia, de datos objetivos, si fuera así, merecería la apertura de una investigación para determinar si eso es cierto o no. Ahora, se habla mucho de, digamos, la crisis política en la que estamos, la responsabilidad de nuestra clase política, de que hay que hacer una depuración de la clase política, pero también, digamos, lo que está sucediendo ahora nos lleva a pensar que habría que hacer una depuración también del gremio abogadil, porque vemos abogados como los abogados de la propia presidenta de la República, sindicados de intentar sobornar policías o de sobornar fiscales, como en el caso del señor Nieves. Entonces, ¿qué hacer? Se responsabiliza, por ejemplo, a las universidades, a las facultades de Derecho, de estas universidades Bamba, que no forman bien a los estudiantes de Derecho en temas deontológicos, por ejemplo. Pero ¿qué hacer? También se habla del Colegio de Abogados y su actitud tan laxa para sancionar infracciones al Código de Ética. ¿Qué creen ustedes que se debía hacer para empezar, digamos, a limpiar la profesión de tantos abogados que terminan comprometiéndose en delitos dentro del ejercicio de la defensa de sus clientes? Señor Rodríguez. Yo creo que tristemente no solo estamos ante una crisis del ejercicio de la defensa, sino estamos ante una crisis del sistema de justicia en su integridad. Y los abogados somos parte del sistema de justicia, ¿no? La crisis es manifiesta. La situación tan lamentable en la que nos encontramos, en una disputa, desde mi perspectiva, por el control del Ministerio Público. Esto no se había presentado antes, ¿no? Y ahí estamos viendo pues que aparentemente se habrían realizado acciones totalmente vedadas, ¿no? Acciones totalmente inaceptables en el ejercicio también del rol que les corresponden, porque ojo, el juez lo es en la medida que sea abogado, el fiscal lo es en la medida que sea abogado, y por lo tanto ellos también son abogados que no estarían actuando correctamente si incumplen las reglas propias del ejercicio de sus actividades específicas. ¿Qué se debe hacer? Yo creo que ahí tenemos varios círculos viciosos que romper. El primero de ellos es, en esencia, trascendental, es que tenemos un sistema de educación que tiene pocos filtros, muy pocos filtros, a diferencia de otros países, ¿no? Acceder a la función legal en otros países tiene muchísimos, entre comillas, por llamarlos de alguna manera, pasos a dar y cada vez más empinados, ¿no? Pues en el Perú, lamentablemente, esto no es así, ¿no? Acceden a la función pública como abogados profesionales que están muy distantes de ser excelentes, como sucede en otros países. Ser juez es un honor. Ser fiscal, ¿no? Es pues buscar la excelencia en beneficio de la sociedad. Y eso lamentablemente no se ve. Y eso en primer lugar no se ve porque los estándares de formación son muy bajos. Por lo que los estándares son bajos se genera este círculo vicioso. Claro, no vamos a dejar de reconocerlo. Círculo vicioso que también se genera en virtud a quien decide quién es abogado o no. Y esto lo hacen las universidades a través de los exámenes. Y muchas veces los exámenes, para poder permitir que el alumno tenga la suficiencia para poder ser acreedor al título, es también muy relajada. Yo siempre lo digo y a veces pues no puede caer bien, pero yo literalmente en 2 de cada 3 grados que intervengo, yo desapruebo. Y no desapruebo porque voy buscando desaprobar. Yo desapruebo porque yo entiendo que lo que se está sustentando no merece que esa persona sea abogado. Pero eso no se ve bien para algunos. Yo vuelvo a repetir, es que nos hemos acostumbrado a la mano blanda. Y nos hemos acostumbrado tan a la mano blanda, mire usted, que deberíamos tener una Junta Nacional de Justicia conformada por profesionales de élite que sean capaces de escoger a lo mejor de lo mejor para ser jueces y fiscales. Y el estándar que tienen en la Junta Nacional de Justicia
es extremadamente bajo. Yo lo he discutido con otros colegas de defensa, pues muchos de los que han estado ahí, que han generado en alguna medida parte de esta crisis, muchos de ellos, por no decir casi todos, ninguno de nosotros los escogería para integrar nuestro bufete de abogados. Sí, señor Benji Espinosa, su comentario sobre qué hacer para salir de esa situación en que los abogados, digamos, son percibidos además por la población como gente sin escrúpulos que son capaces de defender criminales, de sobornar jueces, fiscales, o como dice el señor Rodríguez también, que son los jueces y los fiscales, son abogados. Y también muchas veces vemos jueces y fiscales involucrados en actos de corrupción. Entonces, ¿cómo salir de esta situación tan complicada para ir cerrando el programa? Lo primero hay que decir es que en todos lugares se cuecen habas. Finalmente, así como hay malos abogados, hay malos ingenieros, malos arquitectos, malos médicos, malos estomatólogos, odontólogos, en fin, malos cirujanos. O sea, buenos y malos profesionales hay en todos lados. El tema que pasa con la abogacía es que nosotros estamos en primera plana porque estamos expuestos, sobre todo los abogados penalistas, y que además defendemos ciertos casos de relevancia o que tienen repercusión mediática. Eso es cierto. Y creo que es importante que a partir de estos casos mediáticos se puedan establecer ejercicios de docencia para la ciudadanía, para la audiencia, para que entiendan cuáles son sus derechos y cuáles son los criterios o estándares bajo los cuales van a juzgar si hay un buen profesional del derecho o un mal profesional del derecho. Y esto pasa por determinar, repito, no por quién defiendes, sino por cómo defiendes. Y hay que determinar siempre los términos en que se plantea una defensa, los planteamientos de defensa, las alegaciones del abogado, que estén vinculadas solo al puro y duro ejercicio del derecho convencional hoy, derecho internacional de los derechos humanos, constitucional, derecho penal, derecho procesal penal, entender el sistema penal como uno solo y no fragmentado por partes. Y hay que reflexionar sobre lo que decía también el doctor Julio Rodríguez perfectamente. El tema de los filtros, que lamentablemente son muy bajos. Yo pongo un ejemplo acá nomás, cruzando, digamos, América y Norteamérica. El sistema americano, los estudiantes de derecho les cuesta mucho ser abogados. Y a los abogados les cuesta más poder ejercer la profesión, porque hay una barra de abogados. Y cuando uno revisa, por ejemplo, algunos textos americanos, yo, por ejemplo, que estoy vinculado a la enseñanza de la litigación oral y que me nutro de la formación anglosajona, veo que los abogados estudian más, se preparan más, se exigen más para ingresar a la barra, para poder ejercer como abogados litigantes, que para obtener el título mismo. ¿Qué pasa en el Perú? Sacamos el título, en algunas universidades el título es mero trámite, en otras, que son las correctas y las serias, el título es una comprobación de exigencia y rigor académico y formación adecuada en teoría del derecho y otras disciplinas, pero el ejercicio de la profesión, o sea, la colegiatura, es simplemente asistir a un conjunto de cursos y te pongo la cinta azul. No hay más. Entonces creo que es hora de que reflexionemos sobre el papel del Colegio de Abogados, que es muy importante. Tiene que estar el Colegio de Abogados a la altura del papel que le toca asumir. De la Junta Nacional de Justicia, porque yo he sido un defensor de ciertas posturas que probablemente no podemos estar de acuerdo todos. Yo tengo unas posturas concretamente en relación a las decisiones que se han tomado, que a mi juicio han sido equivocadas, pero no hay que dejar de cuestionar que el papel de la Junta no ha sido el mejor al momento de seleccionar, porque no es posible que entren a enfrentar a magistrados que ellos mismos eligieron. ¿Te das cuenta? Entonces, ese es un asunto clave. O sea, ¿a quién estás eligiendo finalmente para que tome decisiones tan importantes para la persona como definir si pierde o no su libertad, su familia, su honor, su patrimonio, su propiedad? Porque en las manos de jueces y fiscales está precisamente el ejercicio y la vigencia de nuestros derechos, de los derechos de la ciudadanía. No es una cosa menor. Muchísimas gracias a ambos por sus comentarios. Definitivamente va a ser una tarea muy, muy difícil la que hay que enfrentar para
que mejore, o sea, la política y el sistema en general, incluido el sistema de justicia que en este momento está en crisis. Muchas gracias por sus comentarios, muy amables. Gracias a todos los que han seguido también el programa en el chat, que aquí hemos estado leyendo sus comentarios y haciendo algunas preguntas que han salido del mismo chat. Gracias por su participación en esta edición de Diálogos de Democracia, señor Benji Espinosa y señor Julio Rodríguez. Gracias a ustedes. Muy buenas tardes. Muy buenas noches. Gracias, David. Gracias, Julio. Creo que ha sido un programa muy interesante. Gracias a todos y todas y nos vemos en una siguiente edición de Diálogos de Democracia. Chao. Claro que sí. Hasta luego. Hasta luego. Hoy en Diálogos de Democracia. Abogados o cómplices. ¿Cuáles son las fronteras que tienen los abogados entre la defensa y la ayuda para delinquir? ¿Qué protege el secreto profesional entre cliente y abogado? Diálogos de Democracia. Hoy a las 6 de la tarde con los abogados Julio Rodríguez y Benji Espinosa por Epicentro TV.